dice la palabra del Señor, que como el hombre piensa dentro de sí, así es. Somos lo que pensamos. Y en esta vida nueva que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros, para poder vivirla de tal manera que a Dios agrade, tiene mucho que ver nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos, si están acordes a la palabra del Señor, entonces nuestra vida va a ser una vida que a Dios agrade. Si nuestros pensamientos están acorde a las Escrituras, entonces nosotros nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan importante que la Escritura, que la palabra de Dios esté acorde con nuestros pensamientos y nuestros pensamientos con la palabra del Señor y seamos uno con Él, para poder caminar conforme Dios tanto anhela y espera que nosotros hagamos. No sé si algún día alguna persona te ha dicho a ti, mira, confía en lo que te estoy diciendo, que así es. ¿Alguien le ha asegurado algo? Alguien de pronto le ha dicho, mira, por mi mamacita, te lo aseguro, pero así es. Bueno, esa persona tiene tanta confianza en sus palabras y en lo que dice, que ella misma asegura que si tú le sigues el consejo, van a salir las cosas como esperan a causa de lo que ella te está diciendo. Y así mismo es el Señor. Si nosotros obedecemos lo que dice la palabra de Dios, la Escritura, entonces el resultado que vamos a tener va a ser el resultado que Dios ha dicho a causa de nuestra obediencia. Dios sabe por qué nos pide que hagamos ciertas cosas, pero el Señor también sabe por qué nos pide que dejemos otras. Cuando Dios nos pide que dejemos un estilo de vida y que adoptemos otro, es porque Él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Y cuando nuestros pensamientos están acorde a la palabra de Dios, entonces nuestros pensamientos van a cambiar y nuestra manera de vida va a cambiar. Hace algunos años, cuando estudié licenciatura en matemáticas y física, me di cuenta de algo. Y es que si aplicaba la fórmula exactamente como estaba escrita, el resultado que iba a tener de cada ejercicio iba a ser exacto y correcto. Asimismo es Dios. Si queremos tener el resultado que Dios ha dicho para nosotros, para nuestra vida, tenemos que ser escriturales. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Dios nos ha dado la capacidad a cada uno de nosotros de poder decidir qué pensamos. Es algo que nosotros podemos controlar. Filipenses en el capítulo 4, versículo 8 dice que en todo lo que es verdadero, todo aquello que es honesto, todo aquello que es justo, todo aquello que es no solamente honesto, sino justo, sino también aquello que es amable, todo aquello que es digno de alabanza, que es de buen nombre, si tiene virtud alguna, entonces en eso debemos pensar. ¿En qué estamos pensando? Nuestros pensamientos deben pasar por un flujo y el flujo de nuestros pensamientos debe ser la palabra de Dios. Si nuestros pensamientos pasan por ese flujo, entonces nosotros podemos examinar qué pensamos, porque de acuerdo a lo que pensemos, así mismo vamos a sentir y así mismo vamos a vivir. Por eso quiero llevarte hoy a leer una palabra que nos va a llevar a analizar lo importante que son nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos provocan en nosotros nuestras acciones. Y quiero que vayas conmigo, por favor, a Mateo capítulo 25 y vamos a leer la palabra de hoy en el capítulo 25, versículo 14 al 30. Y quiero que la puedas ir leyendo conmigo porque mientras la vamos leyendo, la vamos a ir analizando. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Y dice la palabra del Señor, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mira cómo comienza esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos y le entregó a sus siervos bienes. Los bienes se los entregó en talentos. Y dice la palabra que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 talento. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Cada uno de estos hombres tomó una decisión. ¿Qué iba a hacer con ese dinero? ¿Qué iba a hacer con ese talento? Y dice la palabra que al que le dieron 5 talentos, lo multiplicó y se ganó otros 5. Al que le dieron 2, hizo también lo mismo. Fue, hizo negocios y se ganó otros 2. Pero el que le dieron un talento, ese pensó diferente a los demás. Él no pensó en producir, ni en hacer negocio, ni en multiplicar, sino por el contrario, él cavó en la tierra y los enterró ahí. Es decir, este hombre hizo una caja especial para él. Este hombre hizo algo para esconder ese talento. Vamos a ver por qué lo hizo, pero qué pasó más adelante. Porque él hizo como si fuera una caja fuerte. Dice el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Quién vino? Dice la escritura. El señor de quiénes? De aquellos siervos. ¿Cuántos son siervos de Cristo? Cristo vendrá por su iglesia. Y el Señor compara esta parábola con el reino de los cielos. Porque así como vino el Señor de esos siervos, así mismo nuestro Señor vendrá por nosotros. Y un día, así como pasó en esta parábola, que dice que vino el Señor, tardó tiempo, pero vino y arregló cuentas con ellos. Así mismo el Señor un día va a arreglar cuentas con nosotros. Romanos capítulo 14, versículo 12 dice que un día cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de nosotros mismos. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Cada uno de nosotros. Habrá un día para los que hemos recibido a Cristo y es el tribunal de Cristo, donde daremos cuenta a Dios de nuestra vida, donde daremos cuenta a Dios de nuestra familia. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Con lo que Dios nos entregó. ¿Qué estamos haciendo con nuestra familia? Un día daremos cuenta a Dios del llamado que nos ha hecho, de la unción que ha depositado en nosotros, pero también daremos cuenta a Dios de nuestra salvación, porque no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Obras que Dios destinó para que anduviésemos en ellas. Y la obra que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros es de hacer discípulos. Esa ha sido la obra que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Jesús, cuando fue al cielo, para estar a la diestra del Padre, antes de irse, dijo algo muy poderoso. Y fue la encomienda a cada uno de nosotros, la obra que nosotros tenemos que realizar aquí en la tierra. Y Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay una obra que el Señor nos encomendó, de la cual nos pedirá cuentas, y es de hacer discípulos. Y es de contarle a todo el mundo que Él murió también por ellos para salvarlos, que en Cristo hay vida nueva, que en Él hay una nueva oportunidad de vida, que en Él hay salvación, pero también hay restauración, que en Él hay esperanza. Tenemos esa labor. ¿Cómo la estamos haciendo? Hagámosla lo mejor posible. Hagámosla con excelencia, con constancia, con permanencia, con firmeza. Hagámosla con pasión. Un día el Señor nos va a pedir cuenta si a alguien le hemos predicado. No es posible que nos pasemos la vida entera y ni una alma le podamos presentar al Señor. Necesitamos afirmar nuestra fe de tal manera que entendamos que un día le vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que Él nos ha dado. Y quizás cuando ese día llegue, lo que más anhela nuestro corazón es estar preparados para que el Señor pueda decirnos las palabras que ahorita le va a decir a los siervos que se presentaron delante de Él. Hay personas que viven su vida, aun conociendo la palabra de Dios, como si ese día nunca fuera a llegar. Hay personas que viven su vida poniendo otras cosas por encima de Dios. Mis amados, Dios nos va a pedir cuenta hasta de nuestro tiempo, porque el tiempo es nuestra vida. Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que hacemos. A veces tenemos tiempo para tantas cosas, pero no tiempo para Dios. Y se pasa todo el día completo y no dedicamos de nuestro día para tener un tiempo con Dios, a solas con Él, para adorarle, para exaltarle, para leer su palabra. Dios nos va a pedir cuenta de nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos quizás en ocio, haciendo pereza?
Viendo tantas cosas hoy en redes sociales que nos absorben hasta la energía, que nos roban el tiempo y perdemos el tiempo. Cuando nos damos cuenta, el tiempo ha corrido de tal manera que uno dice, ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Dios nos va a pedir cuenta de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Con la vida que Dios nos dio. ¿A dónde nos están conduciendo nuestros pasos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra familia? ¿Cómo tratamos a nuestra pareja, a nuestros hijos? ¿Bajo qué principios estamos levantando la familia que el Señor nos ha entregado? Dios nos va a pedir cuenta. Dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y quiero que oremos con base a esta palabra y puedas decir conmigo, por favor, levanta tu mano al cielo y di conmigo en esta mañana, Señor, yo quiero permanecer firme y constante, creciendo en tu obra siempre. Amén. Ahora dice la palabra que Él vino a pedir cuentas. Vamos a ver qué cuentas pidió. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, fue el primero que se presentó, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjese que los talentos nos los da Dios y nosotros somos los que los multiplicamos. Versículo 22 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien muchacho, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y en ese tercero es el que me quiero detener, versículo 24. Y dice, pero llegando también el que había recibido ¿cuántos talentos? 1 talento dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve ¿qué? ¿Tuvo qué? Miedo. Y mira lo que hizo el miedo en su vida. Fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Decidimos de acuerdo a lo que pensamos. Él dijo, Señor, yo conozco que tú eres muy duro, muy fuerte. Y solamente el pensar de esa manera lo bloqueó de tal forma que tuvo miedo. Y el miedo lo hizo tomar decisiones. Y a causa del miedo decidió enterrar el talento que Dios le había dado. Lo enterró. El miedo nos puede engañar tanto a nosotros que podemos llegar a pensar que por obedecerlo vamos a ganar. Pero en vez de ganar, siempre vamos a perder o nos vamos a estancar. El miedo estanca nuestra vida y nos estanca en todas las áreas de nuestra vida. Y lo más tremendo de esto es que miedo siempre vamos a tener. Vamos a tener miedo para emprender, vamos a tener miedo para la nueva temporada, vamos a tener miedo para enfrentarnos a una situación que no conocemos, vamos a tener miedo cuando estemos rodeados de unas personas. Siempre el miedo va a estar allí. Pero aquí el problema no es el miedo, es que vamos a hacer frente al miedo. Nos vamos a dejar llevar por el miedo. La escritura habla que hay 365 palabras que dicen no temas. Porque la intención de Dios para cada uno de nosotros es que tengamos la firmeza de saber que aunque el miedo esté, no tenemos de qué temer cada día de nuestra vida, porque Él está con nosotros. Él no nos dejará ni nos desamparará, porque Él es nuestro Padre. Podemos tener miedo. El miedo siempre va a estar para enfrentar cualquier situación, pero que no sea el miedo el que nos motive a actuar. Podemos generar pensamientos para salir adelante. ¿Qué pensamientos estamos generando? Que no sea la situación difícil por más que estemos viviendo, que sea la que nos lleve a pensar, sino que sea nuestro pensamiento el que nos lleve a manejar la situación que estemos viviendo. Tenemos que adecuar nuestros pensamientos a la palabra, porque es ella la que nos va a guiar a toda verdad. Este hombre pensó que al esconder el talento
por hacerle caso al miedo, por obedecer la voz del miedo, no le iba a pasar nada. Y terminó perdiendo no solamente el talento, sino también su empleo. Vamos a leerlo. Versículo 26 dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Qué le dijo a los otros dos? Bien, buen siervo y fiel. Y a este le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré? Y también que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubieras recibido lo que es mío con intereses. Mira la orden que Dios le da. Quítenle el talento. Fíjate esto. Dénselo al que tiene 10. Porque al que tiene le será quitado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y dice la palabra que Dios también dio la orden de que iba a pasar con aquel hombre, no solamente con el talento. Versículo 30. Y al siervo inútil, échenle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo más tremendo de esta escritura es que este hombre no se presenta con las manos vacías delante de su Señor. Él lleva el talento que le dieron para devolverlo. Él no se lo robó. Pero aún así fue echado a las tinieblas. Es decir, que el no hacer nada es un pecado. Porque a causa de que no hizo nada, lo cavó y lo enterró y lo presentó igual. Fue echado a las tinieblas. El no hacer nada, la flojera, es un pecado. Un pecado del que no se habla. Porque hablamos de pecados de mentir, de la murmuración, de la fornicación, del adulterio. Pero ¿quién habla de este pecado de la pereza? La pereza es un pecado. El no hacer nada lleva a la destrucción y a la ruina. Y la Biblia habla en muchos textos en el libro de Proverbios lo que provoca la pereza y la flojera. Este hombre fue echado a las tinieblas. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Con lo que Dios nos ha entregado. Ahora, hay algo aquí muy particular. No sé si alguna vez has escuchado a alguna persona que diga, las riquezas de los impíos serán mías. ¿Has escuchado a alguien decir eso? ¿Has escuchado a alguien decir, las riquezas de los pecadores vendrán a mis manos? Pues ese es un versículo de Proverbios. Pero el versículo dice que las riquezas del pecador vendrán a manos de los justos. ¿Pero a qué pecador se refiere? Porque a veces pensamos que es el pecado de que aquel que es borracho y glotón. No, ese pecado no es. Porque la Biblia misma dice que el borracho a causa de su borrachera y el que come mucho a causa de malgastar y de la glotonería vendrán a ruina. O sea que ellos mismos no tendrán riquezas. No puede pasar de la mano de ellos la riqueza a la mano de los justos porque no tienen nada, ellos mismos lo desperdician. Tampoco se refiere a pecado de adulterio, porque aún las personas que cometen adulterio, dice la palabra del Señor, que consigo acarrean maldiciones. Entonces tampoco tienen bendiciones para que pase a las manos nuestras. ¿A qué se refiere esa palabra cuando dice que las riquezas del pecador vendrán a las manos nuestras? Se refiere a esta clase de personas que son negligentes. Cuando la Escritura dice, quítenle el talento y déselo al que tiene 10. Porque el que tiene 10, el que tiene, le será dado más. Y al que no tiene, lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Por negligente, por flojo, por la pereza, por no hacer nada. Entonces aquel que es diligente, Dios llenará sus manos de abundancia a causa de que valora lo que porta de parte de Dios. ¿Cuántos quieren tener abundancia en su vida? Necesitamos sacudir toda pereza, toda negligencia y necesitamos ser intencionales y ser diligentes. La pereza lleva a la ruina. Quiero ir terminando con esto. El amo repartió talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Es decir, que ¿cuántos talentos repartió? 8. ¿Cuántos recibió? 10, 4 y 1. ¿Cuántos recibió el total? 15. Ahora, si lo miramos de manera grupal, matemáticamente, él entregó 8 y recibió 15. Tuvo ganancia, ¿cierto? Pero la rendición de cuentas con Dios no es grupal.
La rendición de cuentas con Dios es individual. Si la rendición de cuentas con Dios fuera grupal, más de uno se esconde tras las oraciones de su mamá y de su papá. Ora por mí. No, es que esto no es que quien ore por ti, es que tú mismo tienes que luchar por ti mismo. Si fuera grupal, el que no hizo nada, que devolvió el talento, hubiera celebrado el triunfo del grupo. Y se hubiera alegrado por el triunfo del grupo cuando no hizo nada. ¿Qué va a celebrar el muy sinvergüenza? Si lo que hizo fue cavar y no hizo nada. Y así hay gente que se esconden en los triunfos de otros, que se aprovechan del esfuerzo ajeno y que se jactan de lo que no hicieron a causa de que tienen un beneficio por lo que otro logró. Pero Dios es el que pesa los corazones y dará a cada uno la recompensa según su obra. Hay gente que no trabaja, pero le gusta beneficiarse del que trabaja. Y en nuestra costa esas personas tienen un nombre muy particular. Y los hombres saben más de eso cuando se reúnen. Ahí lo están diciendo por debajito, ustedes saben más que yo. Hay personas que disfrutan de las bendiciones de otros. Y está bien ser bendecidos. Pero ¿cuándo tú vas a luchar por tu bendición para ser fuente de bendición para otro también? ¿Cuándo vamos a doblar rodillas por nosotros y por otros? Y no solamente esperar que alguien doble rodilla por nosotros. Necesitamos esforzarnos por nuestra propia vida, porque un día vamos a darle cuenta a Dios de nuestra vida, de lo que estamos haciendo con nuestra vida, con nuestro día a día, con nuestra familia, con el llamado que Dios nos ha hecho, porque a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha hecho un llamado para seguirlo, para formarnos como sus discípulos. ¿Estamos siendo intencionales en formarnos como discípulos de Jesús o solamente queremos andar por las orillitas sin compromiso con Jesús? De todo eso el Señor nos va a dar cuenta. Necesitamos esforzarnos y darle un poco más a Dios de lo que le estamos dando y honrar a Dios con nuestra vida. Necesitamos esforzarnos por buscarlo más, porque Él se merece lo mejor de nosotros, porque Él cada día nos da lo mejor a cada uno de nosotros. Amén. Necesitamos esforzarnos más. La evaluación no es grupal. Cuando vamos a darle cuentas a Dios, la evaluación va a ser individual. Ahora, quiero que nos imaginemos estos tres personajes presentándose delante de Dios. Al que le dieron 5, imagínatelo presentándose delante de su Señor y el Señor diciéndole, ven acá, ¿qué hiciste con lo mío? ¿Qué hiciste con lo que te di? Imagínate a este hombre diciendo, bueno, Señor, me diste 5, te devuelvo 10. Y el Señor felicitándole y diciéndole, bien muchacho, bien, te felicito, porque te di capacidades, porque te di de mi favor, te di gracia abundante, abrí puertas delante de ti, te di contactos, te puse relaciones y lo valoraste, aprovechaste lo que puse delante de ti. Y no te pusiste a prestarle atención quizás a la crítica de muchos cuando te vieron surgir y prosperar. No te detuviste a mirar lo que decía el otro porque tú decidiste avanzar. Te enfocaste en mí para crecer y para avanzar y para seguir adelante. Te felicito. Ahora llama al que le dio 2 talentos y le dijo, dame cuentas de lo que puse en tus manos y de lo que te di. Y aquel hombre quizás diciéndole, Señor, me diste 2 talentos, te devuelvo 4. Y aquel Señor felicitándolo, bien muchacho, así se hace, te felicito. Te felicito porque guardaste tu corazón. No te pusiste a ver el que tenía más para tenerle envidia, porque tuvo más y logró más que tú. Sino con lo que yo te di a ti, te dedicaste en avanzar, en prosperar y ser mejor. Te felicito porque cuidaste tu corazón y te enfocaste solamente en tus cosas para salir adelante. Ahora, imagínate al que le dieron 1 talento, diciéndole al Señor, Señor, me diste 1 talento. Te devuelvo lo que me diste.
Imagina al Señor diciéndole, yo no te lo di para que me lo devolvieras. Porque si yo hubiera querido de vuelta un solo talento, me lo hubiera guardado en el bolsillo y aquí lo tenía. Te lo di para que lo multiplicaras, para que avanzaras, para que crecieras. Y hoy te quiero decir de parte del Señor que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones, talentos, capacidades, nos ha dado vida, nos ha dado inteligencia, nos ha dado de su gracia, nos ha dado de su espíritu para salir adelante y tener la vida que Cristo tanto anhela que nosotros tengamos. Esa vida por la que murió en la cruz del Calvario para que tengamos salvación, vida eterna, pero también para que tengamos sanidad y seamos bendecidos en esta tierra con dicha y felicidad a causa de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Dios nos ha dado lo suficiente para avanzar, para crecer, porque Él desea lo mejor de cada uno de nosotros. Tenemos lo suficiente para salir adelante. Tenemos lo suficiente para brillar en este mundo, porque tenemos la luz en nosotros y la luz es Cristo Jesús. Tenemos lo suficiente. Analicemos nuestra vida. Tienes la gracia de Dios contigo. Eres capaz, eres hijo de Dios, eres bendecido, eres favorecido. Lo puedes lograr. Puedes salir adelante con lo que tienes. Dios te dio su gracia. No podemos menospreciar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El Señor quiere que con lo que nos dio mejoremos a partir del día que lo conocimos a Él. Esa obra que el Señor ha iniciado en nuestros corazones tiene que crecer cada día. Cada día tenemos que ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores empresarios, mejores profesionales. Tenemos que exigirnos ser mejor. Y tenemos que entender que donde nosotros lleguemos, con nosotros llega la presencia de Dios, llega la bendición de Dios. Donde nosotros lleguemos, llega Cristo Jesús con nosotros y la atmósfera debe cambiar a una atmósfera de paz, de alegría y de fe, porque ahí estamos nosotros. Tenemos que provocar que el ambiente cambie. Necesitamos empezar a cambiar aún nuestro pensamiento para poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Dios no se equivoca. Imagínate que el Señor le hubiera dado los 5 talentos a este hombre. También los hubiera enterrado. Dios sabe de qué somos capaces. Nadie aquí puede decir no tengo o tengo poco. Tienes lo que necesitas. Dios te ha dado de acuerdo a tu capacidad, como dice en esta parábola. Y de acuerdo a lo que Dios te ha dado, vas a avanzar y vas a crecer en el nombre de Cristo Jesús. Y yo reprendo toda flojera espiritual, toda frialdad, toda pesadez, toda negligencia en el nombre de Cristo Jesús. Todo pensamiento que el enemigo quiera poner en tu mente para atarte y tenerte anclado en una vieja temporada, cuando hay tantas temporadas llenas de bendiciones de Dios que el Señor está preparando para ti. Es tiempo de avanzar y de crecer y de alcanzar y de conquistar lo que en el cielo se tiene para cada uno de nosotros. Es tiempo de crecer y es tiempo de avanzar. Este hombre se enfocó en el miedo, se enfocó en no saber qué hacer, se enfocó en él mismo. Tenemos que enfocarnos en Dios, en su guía, en sus capacidades, en la oración, en el ayuno, pero tenemos que avanzar y salir adelante, alcanzar y mejorar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Me llama la atención algo de este pasaje, y es que él le dijo a su Señor: tuve miedo. ¿Cuántos han tenido miedo algún día en su vida? ¿Y sabes qué es lo más terrible de este pasaje? El Señor no le dijo: venga, mijito, venga, papito, venga. Ay, qué pesar, tuvo miedito, ay, niña. No le consintió el miedo. No le aplaudió el miedo. No lo consoló porque tenía miedo. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El Señor no tiene hijos cobardes, porque no te ha dado su Espíritu Santo para que seas un cobarde. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros no es cobarde. Él no nos ha dado espíritu de cobardía. O sea que tenemos un espíritu de valentía. Y el miedo siempre va a estar. Siempre va a haber miedo de enfrentarnos a algo.
Pero mayor que el miedo es la gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Mayor que el miedo es la sabiduría de Dios que está con nosotros. Mayor que el miedo es el respaldo que está con nosotros. El poderoso gigante está con nosotros. El favor de Dios está con nosotros. Su respaldo está con nosotros. Él ha dicho, y estaré con ustedes todos los días. Y en el original, ese todos los días es el todo de cada día. No es que Dios va a decir, todos los días, hoy vine, mijita, ya sabes, hoy te amo, I love you, chao, nos vemos, y se va. No. Es que es el todo de todos los días. En el original quiere decir que Él estará con nosotros todos los días. En cada momento está contigo. Por eso no puedes menospreciar la presencia de Dios contigo. Él está contigo. Y dice el Señor, no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder. Hay poder en ti. Y lo más tremendo de esto es que lo creas o no, tienes poder. Porque su palabra dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Hay poder en nosotros. Tanto poder hay que la palabra dice que aún en nuestra boca hay poder de vida y de muerte. Tus palabras tienen poder. Lo creas o no, tienen poder. Y nos atamos con los dichos de nuestra boca porque nuestra boca, nuestras palabras tienen poder. Hay tanto poder en nosotros que a causa de una oración que podamos hacerle a otra persona puede ser sana, puede ser salva y puede ser libre de toda condenación del infierno, de maldad y de perdición. Hay tanto poder en nosotros que Dios puede usar ese poder que hay en nosotros para hacer libre a cualquier persona y que pase de las tinieblas a su luz admirable. Y al último momento de su vida puede ser salva. Porque hay poder en ti. El poder de Dios habita en ti. Pero ese poder de Dios que habita en ti también es el poder que Dios te ha dado para tener dominio propio, que es algo más que el Señor nos da. Dominio propio para resistir al diablo y que Él huya de nosotros. Dominio propio para decirle no al pecado. Porque el pecado ya no me gobierna. Ahora es el Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Tenemos poder para no ceder a los deseos de nuestra carne. Tenemos poder y dominio propio para no ceder a hacer las cosas que sabemos que no están bien, que a Dios no le agrada. Tenemos el poder para decidir qué camino queremos coger. Tú tienes el poder de hacerlo, porque no somos títeres de Dios. Él nos ha dado libre albedrío, porque es un padre que enseña, que cuida, que ama, pero la decisión la tomas tú. Dice la palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿De qué más? Amor. ¿Y? ¿Sabes por qué el Señor te ha dado espíritu de poder, dominio propio, pero también de amor? Porque quiere que todo lo que hagas lo disfrutes. El Señor no quiere que vivamos obligados a una vida cristiana. Él quiere que encontremos deleite en la vida cristiana que tenemos. El Señor quiere que hagamos las cosas con pasión, no con flojera y con, me toca, no. Con pasión, con energía, con ánimo, con agrado, con gusto. Que le sigamos a Él, que le sirvamos a Él, que oremos con agrado. No, ahora voy a orar, ahorita vengo. No, ahora voy a orar, voy a encontrarme con mi Padre Celestial, voy a leer la palabra. Que sea un deleite para nosotros vivir una vida conforme a Dios sagrada. Nos ha dado amor para darle a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero también ese amor que nos da el Padre es para tener compasión por los perdidos. Por aquellos que no conocen a Jesús. Y Jesús es el único camino, verdad y vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Pero muchas personas van al Padre por medio de otras cosas que no es Jesús. Y en ti está la verdad para ellos. Dios te ha dado amor para poder predicarles y tener empatía con los necesitados. ¿Qué estamos haciendo con ese amor que Dios ha vertido en nuestros corazones? Dios también nos ha dado amor para saber tratar a nuestra familia. Dios nos ha dado amor para con nuestros hijos. Dicen amén los padres. Aunque a veces se pongan canzones. Los amamos. Yo sé que también Dios le ha dado amor a los hijos para con los padres. Aunque a veces no correspondan como deben en su paternidad, sus hijos les aman. Porque es un amor que viene de Dios. No viene de nosotros. Pero hay otro amor que nosotros elegimos tener.
Y es a la persona con la que decidimos compartir nuestra vida. ¿Cuántos casados hay aquí amarrados hasta que la muerte los separe? Padre, ayúdalos, bendícelos, fortalécelos. Ustedes, yo no sé por qué se ríen. Padre Santo. Y los que no levantaron la mano, Señor, pero tienen por ahí su gato enmochilado, Padre, perdónalos. Jesús, libértalos. Mis amados, esa persona tú la elegiste para amarla. Ámala como es digno de amar. El que ama no abandona. El que ama no hace daño. El que ama no maltrata. El que ama no hiere. El que ama no causa heridas de rechazo. El que ama restaura, levanta, apoya, cuida, provee, da amor. Dios te va a pedir cuentas. ¿Cómo tratas a tu pareja? Y los que están de noviazgo, vísperas al matrimonio, piensen bien lo que van a hacer. Porque esto no es un juego. Solo aquellos que hemos pasado por momentos difíciles, a tal extremo que hemos tenido que divorciarnos, sabemos lo que cuesta un divorcio en una familia. Y los hijos lo que sufren. Si no amas, no juegues a amar. Si no quieres comprometerte, no juegues a un compromiso. Porque estás tratando con un hijo y con una hija de Dios a quien vas a tener que darle cuenta un día cuando estés en su presencia. Esto es serio. Dice su palabra, hay de aquellos que hagan tropezar a uno de mis pequeñitos. Bienaventurados aquellos a quien no nos hicieron tropezar porque estábamos firmes en Cristo. Pero a muchos otros han hecho tropezar y caer. El matrimonio es un principio sagrado con base en el principio del amor. Y el amor todo lo puede. Y si Cristo te ha dado otra oportunidad de vida a causa de las decisiones que pasaron, lamentables situaciones de vida que nunca esperamos y que no tenían que pasar, entonces mira ahora, los que están solteros, que ya tuvieron su matrimonio y a causa de tantas cosas que no vienen al caso ahora, pero estás en esa situación y estás ahora en Cristo, procura saber y tomar la guianza del Espíritu Santo en sabiduría, bajo principios. ¿Por quién te vas a decidir? Porque esto es serio. Bendito Dios por la soltería, que nos permite ver las cosas desde otro punto de vista. Y nos ayuda el Señor a elegir también que lo que Él tiene en el cielo se cumpla para nosotros. Y los que ya eligieron, denle un aplauso a ustedes a ellos, por favor. Eso, Mau, bien, Mau. Buena elección. Termino con esto. Este hombre enterró lo que no tenía que enterrar. ¿Qué enterró? El talento. Y se quedó con lo que no tenía que quedarse. ¿Con el qué? Porque él le expresó al amo, tuve miedo, o sea, todavía eso estaba latente en él. Él enterró lo que no tenía que enterrar. Y se quedó con lo que no tenía que quedarse. Este hombre abrazó lo que no tenía que abrazar. Abrazó el miedo. Y enterró lo que no tenía. Ahora te pregunto, ¿qué estás abrazando que te está impidiendo seguir a Dios? ¿Cómo se debe seguir? ¿Qué estás abrazando que te está impidiendo servir a tu Señor? ¿Qué estás abrazando que te está impidiendo vivir una vida agradable delante de Dios? ¿Qué estás abrazando que te está impidiendo crecer en Dios, formarte como un discípulo de Jesús? ¿Qué estás abrazando que te está impidiendo crecer hasta donde Dios quiere que tú crezcas? ¿Qué estás abrazando? Este hombre abrazó el miedo, pero quizás podemos abrazar prejuicios, condiciones de vida,
hábitos, costumbres, pensamientos inadecuados. ¿Qué estamos abrazando que nos está impidiendo ser las personas hoy que Dios quiere que seamos? Es tiempo en esta mañana de soltar todo aquello que hemos hecho parte de nosotros, que sabemos que nos tienen anclado a un estilo de vida que ni Dios mismo ha soñado para nosotros. Esa es una mañana para soltar todo aquello que está impidiéndonos tener esa paz interior que solamente proviene de Dios. Es una mañana para soltar todo aquello que nos está impidiendo avanzar, para que cuando ese día venga a nosotros y tengamos que dar cuenta a Dios de nosotros mismos, ese día, mis amados, nos estemos tranquilos. Porque si para nosotros está el tribunal de Cristo, para los que no siguieron a Jesús está el juicio eterno, que es mucho peor. Yo quiero decirte en esta mañana que es una mañana para reflexionar. Como pensamos, decidimos y actuamos. ¿Qué decisiones estamos tomando que hoy tengamos que decirle al Señor: necesito llenar mis pensamientos de ti? Y para poder llenar nuestros pensamientos de Dios tenemos que confiar, creer y aceptar su palabra. Y es una mañana para decirle al Señor: yo quiero vivir de tal manera, Dios, que el día que me toque presentarme delante de ti, tú me puedas decir: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor.